Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos a participar en este encuentro sobre ciencia y arte en Argentina. El trabajo que presentamos hoy trata sobre los estudios multianalíticos y los archivos documentales y cómo hemos avanzado realizando estudios complementarios entre diferentes áreas de investigación para comprender la materialidad del arte concreto argentino. Durante el proyecto Arte Concreto en Argentina y Brasil, que llevó adelante la Getty Conservation Institute en Los Ángeles, en conjunto con la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM en Buenos Aires y la SICOR de Belo Horizonte en Brasil, se planteó un acercamiento interdisciplinario para estudiar la materialidad de las obras de los artistas concretos durante el periodo 1940-1960. Desde una perspectiva de la historia técnica del arte, se abordó el proyecto desde diferentes ángulos, implicando áreas de la historia del arte, los estudios de conservación, el estudio de materiales, relevamiento histórico y testimonios. Uno de los objetivos fue conocer la materialidad de las obras y las técnicas empleadas por los artistas y establecer marcadores cronológicos que nos permitieron avanzar en el expertizaje de obras de este periodo. La vanguardia del arte concreto en Argentina se inicia a mediados de la década del 40. Luego de la irrupción de la revista Arturo en 1944, surgieron a grandes rasgos tres grupos. La Asociación Arte Concreto e Invención en 1945, el Grupo Madí en 1946 y Perceptismo en 1947. La abstracción geométrica, iniciada por estos artistas rioplatenses que conformaron estos grupos, propone algunas relecturas e ideas innovadoras en consonancia con la incorporación del arte de la praxis vital y continuaban con los lineamientos ya inaugurados por el constructivismo ruso, el neoplasticismo y la Bauhaus. Aun cuando las diferencias de los diferentes movimientos resultan evidentes al estudiar sus propuestas y sus programas estéticos específicos, todos comparten una línea de trabajo fundamentado en un arte independiente del relato ilusionista y sin referencias externas, compuesto principalmente por formas geométricas y planos de color, así como la adopción de técnicas que borraron el rastro expresivo, subjetivo o gestual. Se caracterizaron por la experimentación y por la incorporación de nuevos materiales y nuevas metodologías de trabajo, marcos recortados en sus diferentes versiones, el uso del cartón en sus primeras búsquedas experimentales, la adopción de materiales más rígidos como maderas terciadas y enchapados, el uso de clavos, tornillos, hilos de acero para el montaje de sus obras, la incorporación de aditivos como resinas alquílicas y barnices, para la aceleración del secado de sus obras, conseguir acabados opacos en las superficies o dar mayor resistencia al material para que pudiera ser pulido. El uso de tiralíneas, cintas adhesivas e incisiones para delimitar las formas y darles mayor exactitud. Durante el proyecto se tomaron muestras de obras de los artistas Tomás Maldonado, Alfredo Lito, Lili Prati, Eugenia Trenovich, Juan Melé, Raúl Loza, Gregorio Barbanega, Miguel Ángel Vidal y Martín Blasco, pertenecientes a las colecciones del Museo Sívori, Museo de Arte de Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, Cancillería y Museo de Arte Latinoamericano Malva. Durante el siglo XX, los límites entre los aspectos artísticos e industriales del arte en general y la pintura en particular se volvieron cada vez más difusos. La voluntad de los artistas por experimentar con nuevas formulaciones converge con una industria que, conociendo la expertise del pintor decorador, impulsa los procesos de manufactura para dar la variedad requerida por el público. La composición de las pinturas, ya de por sí complejas por la heterogeneidad de componentes, se diversifica aún más tanto en sus pigmentos como en sus aglutinantes. Para mediados del siglo XX, el contexto socioeconómico marcado por la Segunda Guerra Mundial en el plano internacional y las políticas proteccionistas de los gobiernos peronistas en el plano nacional nos enfrentan a la industria local afectada por los cambios en la importación de materias primas y productos terminados y atender el alcance de las innovaciones propuestas desde su ámbito de producción. En el marco del proyecto, la disponibilidad de materiales apareció como una de las cuestiones a tener en cuenta para la producción artística de la época. Más que escasez de materiales artísticos importados, parece haber habido una limitación en las importaciones de ciertos insumos para la producción nacional de pintura, lo que al mismo tiempo impulsó el desarrollo de nuevos sectores industriales. Algunos de los artistas hacen referencia al uso de materiales necesariamente importados, como Rembrandt, Winsor & Newton y Lefranc, y la información aportada por los anales de comercio exterior reflejan la importación de materiales artísticos durante los años 40
como en el anuario 1945-1946, bajo el rubro Sustancias y Productos Químicos, Farmacéuticos, Aceites y Pinturas, donde se detalla la importación de diferentes tipos de aceites, pigmentos, tintas, lacas y productos terminados, como la pintura en pasta, por ejemplo. También en el rubro general varios aparece la importación de pinturas artísticas de toda clase, procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, España, Francia, Países Bajos y otros en orden de importancia. Como parte de este trabajo se han consultado revistas de la industria química, manuales prácticos, patentes, censos e informes de importación, exportación, archivos documentales y tesis doctorales de la época. Todo apunta a una industria local gestante de cambios tecnológicos que logren versatilidad tanto para satisfacer las demandas de los consumidores como para suplir las mermas producidas por los ritmos cambiantes característicos del siglo XX. La revista Industria y Química de la Asociación Química Argentina aportó datos sustanciales en relación a los nuevos avances tecnológicos de la industria local que fueron adaptándose a la expertise extranjera y también permitió comprender cómo avanzó el emplazamiento de fábricas y la obtención de materias primas. Fueron relevadas estas revistas desde fines de la década del 30 hasta principios de la década del 60. A modo de ejemplo, en este artículo sobre pinturas escrito por Ramón Somoza de la fábrica Alba Sociedad Anónima, se logra comprender la disponibilidad de tipos de aglutinantes disponibles a mediados del 40. Menciona la disponibilidad de barnices de tipo sintéticos con una composición química del tipo de resinas alquílicas, cuya única diferencia con la pintura era la ausencia de pigmentación. El registro de patentes, así como tesis doctorales de la época, aportaron información sumamente útil en la comprensión del glosario de términos relativos a las pinturas. Las tesis que vemos en las diapositivas en particular, esmaltes comunes y sintéticos, resaltan la distinción entre óleo-resinas naturales, los esmaltes comunes a base de aceite y resinas de origen natural de las oleoresinas sintéticas, los esmaltes sintéticos a base de poliéster. En cuanto a las pinturas de colores, resultó muy importante orientar la comprensión de mezclas pigmentarias populares en la industria de la época, así como rastrear colores principalmente de uso artístico de aquellos empleados para la fabricación de pinturas domésticas. Se pudieron observar cambios en las cartas de colores debido a la eliminación de pigmentos potencialmente tóxicos. El manual práctico del pintor decorador del 47 también explicita las mezclas pigmentarias comúnmente utilizadas de acuerdo al tipo de pintura y la tonalidad deseada. En este sentido, también es muy importante destacar la labor de Pino Montes, quien realizó una serie de entrevistas como fuente documental y que generosamente compartió con el resto del equipo. Estas entrevistas, aún sin publicar, revelan datos interesantes que aportan datos para reflexionar sobre la materialidad del arte concreto. En ellas, algunos artistas mencionan el uso de materiales artísticos tradicionales, como mencionamos, Rembrandt, Winsor & Newton y Lefranc. También señala el agregado de un barniz fuerte sintético para acelerar el secado y poder pulir las superficies. En cuanto a materiales de producción industrial y de uso doméstico, todos dicen conocer la pintura de Repolín, pero que no las usaban en sus obras. Sin embargo, en el caso de loza, por ejemplo, sí se rescata el uso de un producto industrial como satinol, con el cual lograba el aspecto de muro pared deseado. Siguiendo los testimonios de estos artistas, nos encontramos con un loza que agregaba barnices sintéticos y pulía las superficies entre capa y capa de pintura para dar un acabado mate. Martín Blasco, que menciona el uso de aceite de lino para emparejar la superficie, y Juan Melé, quien afirma que en su producción de esos años barnizaba las obras con resina ámbar. Tanto la historicidad de las obras como su contexto y los relatos de los propios artistas nos llevaron a indagaciones sobre las propias materialidades de las obras, donde los resultados analíticos y su interpretación junto a la búsqueda de marcadores que permitan identificar las obras y su época fueron uno de los objetivos fundamentales y más dificultosos de este proyecto, y que ahora Florencia va a pasar a explicar. Muchas gracias, Sofi. Entonces, como mencionaba Sofía en la presentación, en el comienzo de la presentación, nosotras lo que intentamos hacer fue, a través de la interdisciplinariedad de su estudio de archivos de época y las técnicas analíticas desde el laboratorio, poder
reunir estos datos para poder rastrear ciertos marcadores cronológicos, comprender la materialidad y poder robustecer la información para el expertizaje de obras de arte moderno, especialmente arte concreto. Entonces, lo que voy a presentarles a continuación en relación con lo que mencionaba Sofía es la batería de técnicas analíticas, los resultados que obtuvimos y la interpretación que fue posible gracias a el relevamiento de archivos que hizo Sofía y mencionó al comienzo de la presentación. Algo muy importante mencionar es que para poder hacer el estudio de obras, lo que necesitábamos era considerar también aplicar o mejor dicho, optimizar un protocolo multianalítico a partir del estudio de obras de pinturas de referencia. Entonces pudimos generar una colección de pinturas presumiblemente de la época gracias a donaciones de Pino Monques, obtención de latas de pintura en mercados de la época o en ferreterías que tenían latas de pintura presumiblemente de la década del 50, y pudimos entonces optimizar el protocolo multianalítico en base a estas muestras que teníamos una gran cantidad de pintura disponible, y luego que lo teníamos optimizado, poder aplicarlo en las obras de arte. Esto tiene en consideración que las muestras de obra de arte que pudimos obtener de estas piezas en particular, que forman parte del corpus del proyecto, tenían no solamente la característica de ser de 1 milímetro cuadrado, como suelen ser las muestras que se toman de bienes culturales, para evitar la invasividad, sino que también en este caso en particular, debido a los planos de colores lisos que mencionaba Sofía, característicos de este movimiento, era muy difícil tomar muestras que permitieran tener una representatividad de la obra en sí. Entonces se pudieron tomar solamente en algunas zonas, particularmente en los rebordes, y también en los reversos. Entonces, a continuación, lo que voy a intentar ilustrar de forma sintética, o lo más sintético posible, es la batería de técnicas analíticas que se emplearon para el estudio de estas pinturas, mencionando que es de suma importancia aclarar el hecho de que este estudio que vamos a presentar ahora particularmente es sobre las pinturas blancas, que es el trabajo que ya está publicado. Las pinturas de color presentaron mucha mayor dificultad debido a la diversidad de pigmentos que tenían, de distinto origen, tanto orgánico como inorgánico, y ese es un trabajo que está aún en proceso. Entonces, para el caso de las pinturas blancas, trabajamos para la determinación de orgánicos con cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas, y para la determinación de inorgánicos trabajamos con espectroscopía Raman, con difracción de rayos X, que fue llevada a cabo por la doctora Marta Pérez Estebanés, y microscopía electrónica de barrido acoplada a espectroscopía de energía dispersiva de rayos X. Es importante entonces aclarar que la combinación de técnicas analíticas para obtener un paneo general de los componentes e integrar los resultados se llevó a cabo de acuerdo a si se trataba de pintura de referencia o pinturas provenientes de las muestras de obra de arte. En el caso de las de referencia se aplicaron cromatografía GC-MASA, DRX y CMDS, y en el caso de las muestras de obra de arte, para evitar la destrucción de la muestra que involucraba el estudio por difracción de rayos X, se reemplazó por espectroscopía Raman, con ciertas limitaciones que ya veremos en la integración de resultados, pero igualmente con eh, con una gran calidad de resultados. Bueno, entonces como para ser introductoria a la parte orgánica, es importante aclarar que dentro de toda la disponibilidad de aglutinantes que había en la época y que Sofía mencionó a lo largo de lo que fuimos relevando en los archivos de época, es importante destacar que en el caso de las obras de arte concreto se resumían a dos, que era aceite secante y resina alquílica. En el caso del aceite secante, es un poliéster basado en un triglicérido combinado por la combinación de glicerol con ácidos grasos. Y en el caso de la resina alquílica, también es un poliéster cuya cadena principal es glicerol esterificado con ácido ftálico, que es un poliácido. Y en el caso del poliol, puede ser glicerolo, también puede estar constituido por pentalitritol, que tiene ciertas características cronológicas que ya vamos a detallar. Por otro lado, hay otros tipos de polioles que han aparecido en los resultados que no están muy detallados en la bibliografía. En el caso de los ácidos grasos, también están presentes en las resinas alquílicas, pero estas son más bien cadenas que se van acoplando a esta cadena principal de glicerol y ácido ftálico,
con el objetivo de otorgarle distintas propiedades a las pinturas. Entonces, pueden estar presentes en distinto porcentaje y con distintas intenciones. Ahora bien, algo que es importante recalcar entonces de estos dos tipos de pinturas que tenemos presentes es que el ácido ftálico fue el único marcador que nos resultó importante para distinguir en cuanto a su presencia o ausencia el tipo de aglutinante como aceite secante o resina alquílica. Em, entonces, para adentrarnos aún más en los resultados de cromatografía que se hicieron a partir de las pinturas de referencia, se hicieron resultados cuantitativos, pudiendo determinar el porcentaje de participación de cada uno de los ácidos grasos que tenemos detallados en la tabla, y con las flechas intento también marcar aquellos marcadores que resultaron completamente importantes en el momento de interpretación de resultados junto con la observación del material de archivo. En el caso de la tabla podemos ver que está distinguida en dos sectores, un sector de un color liláceo y otro más verdoso. Esto distingue los dos tipos de aglutinantes, las resinas alquílicas y los aceites secantes, por presencia o ausencia de ácido ftálico respectivamente. En el caso de estos tipos de esmaltes, tanto sintéticos como esmaltes comunes, que eran los que no detallaban ser sintéticos en la etiqueta, pudimos ver la coherencia con esta tesis que mencionaba Sofía, en la cual se distinguía el esmalte sintético como una resina sintética del tipo resina alquílica, y para los esmaltes comunes, como sería en el caso de monolín, una pintura del tipo aceite secante, sería una oleoresina natural, acoplada con resinas del tipo de pino, que se pudo determinar mediante la presencia de ácidos abiéticos. Algo importante también es que en el caso de las pinturas en pastas, muy comunes en la época, pudimos también rastrear que tenían distinto tipo de aglutinante y estaban más bien distinguidas por el tipo de componentes inorgánicos que lo vamos a detallar en unas diapositivas. En el caso de los polioles empleados para las resinas alquílicas, podemos ver que todas contienen glicerol y algunas de ellas contienen pentanitritol, que también resultó ser un marcador cronológico, y el trimetilolpropano, que está muy poco mencionado en la bibliografía, resultó ser el poliol presente en una de las pinturas, que la poca información que pudimos encontrar al respecto decía que estaban presentes en resinas alquílicas de una gran cantidad de reticulaciones, debido a la cantidad de grupos hidroxilos que tenía presente este compuesto. Otra observación importante para resaltar en estos estudios es que ciertos indicadores, como la relación palmítico-esteárico, muy comúnmente empleada para determinar el tipo de aceite, en el caso de los aceites secantes, en las pinturas modernas eso no se puede hacer, debido a que también hay aditivos orgánicos, como en el caso de los estearatos metálicos, que alterarían esta relación y podrían llevarnos a conclusiones erróneas. Por lo tanto, los reportamos, pero con esta aclaración, teniendo en cuenta que no puede llevarnos a conclusiones totalmente cerradas. Por otro lado, la relación subérico-azaleico y el porcentaje de ácidos dicarboxílicos sí fue importante para poder comprender el porcentaje de este tipo de ácidos que nos indican un tipo de aceite de doble cocido probablemente, cuando el porcentaje subérico-azaleico es mayor o igual a 0,4, y tenemos también un porcentaje de ácido dicarboxílico bastante significativo, y la presencia de ácido pimélico, que también puede indicar en los procesos, digamos, de degradación de los aceites secantes en el momento de secado con calor y presencia de oxígeno. En el caso de los aditivos orgánicos que les mencionaba anteriormente, queríamos ilustrarlos para poder mencionar su presencia. Esto es lo que mencionaba, que altera el porcentaje o la relación palmítico-esteárico, y que se basaban principalmente su utilización en lograr opacidad en las pinturas, en evitar la decantación de los pigmentos, y esto fue encontrado en las revistas de asociación de la Asociación Química Argentina, de la industria y química, y principalmente se mencionaba la utilización de estearatos de aluminio y de zinc. En el caso de los estudios orgánicos que se hicieron para las muestras de obra de arte, se pudieron llegar a las mismas conclusiones, como sería el caso también de la presencia de trimetilolpropano en alguna de ellas, la distinción entre aceite secante y resina alquílica,
el porcentaje de ácidos dicarboxílicos, y también algo que nos llamó mucho la atención, que fue la presencia de ácido oleico en pinturas que tuvieran un tiempo de secado, y siendo este un ácido que tiene insaturaciones, era importante considerar que había algo más que estaba indicando la posible presencia de este ácido, y se pudo vincular con los estudios inorgánicos que vamos a hablar en un ratito. Algo importante a mencionar es que dentro de la muestra es imposible poder separar en los distintos estratos que la forman, que como vemos a través de estas estratigráficas son varios, y también podemos distinguir las interfaces de barniz que mencionaban las entrevistas artistas que decía Sofía en un comienzo. Y también es importante entonces mencionar que en relación a esta mezcla entre aceite secante y resina alquílica, no es posible a través de una sola muestra poder distinguir si era que había carpas superpuestas de los distintos tipos de aglutinante, si la resina alquílica solamente indicaba la naturaleza del barniz que se usaba entre cada una de las capas, o si bien estos dos tipos de aglutinantes eran mezclados como para promover una pintura con un acelerado secado para que pueda ser pulida. Por otro lado, entonces, yendo ya al análisis inorgánico de estas pinturas, podemos observar que tenemos las distintas componentes de pigmentos blancos y de cargas que se emplearon en estas pinturas blancas, siendo predominante el uso de dióxido de titanio, y en el caso de los porcentajes de cargas nos sirvieron para poder aproximar que aquellas que eran llamadas pinturas en pasta tenían un gran porcentaje de estas cargas inorgánicas, que eran cargas que tenían un valor económico bastante bajo y un acabado bastante pobre. En el caso de los pigmentos blancos a base de dióxido de titanio, pudimos distinguir dos fases cristalinas, como la natasa y el rutilo. La natasa, según la bibliografía, tenía unas propiedades de degradarse con el tiempo y promover un efecto de tizado debido a la fotocatálisis que desencadenaba en el aglutinante. No así en el caso del rutilo, y también cabe mencionar que a lo largo de la década del 50 se promovió esta mejora debido a ciertos recubrimientos que se optimizaron en el rutilo, que se pudieron distinguir gracias a el complemento de análisis junto con CMDS. Como vemos en este cuadro, que tenemos detallado la comparación entre los dos tipos de técnicas, con las técnicas de difracción de rayos, con la técnica de difracción de rayos X, pudimos determinar como veíamos antes, la composición de pigmentos y cargas, y en el caso de CMDS, al ser un estudio elemental, pudimos ver aquellos elementos que tenían coherencia con los estudios de DRX y aquellos en los que no, que eran mayoritariamente silicio, aluminio y zinc. Entonces pudimos determinar que el aluminio y el zinc posiblemente podía ser parte de los estearatos metálicos que habíamos mencionado anteriormente, y en el caso del silicio y el aluminio vimos una concordancia con la presencia de rutilo, y en la bibliografía pudimos encontrar que esto se debía a este recubrimiento de sílica y alúmina que se hacía al rutilo para minimizar los pocos efectos de trizado debido a la fotocatálisis que estaba en este tipo de fase cristalina del dióxido de titanio. En el caso de aquellas muestras que tenían anatasa y además presencia de silicio y aluminio, también se encontró en la bibliografía la presencia de sílica coloidal para promover la opacidad de pinturas como aditivo inorgánico. Bueno, esto sería un ejemplo, una ilustración que se obtuvo de uno de los artículos que fueron relevados para la interpretación de resultados, en los que se podía asignar un recubrimiento del tipo de sílica y alúmina para el rutilo y evitar este efecto. En el caso de las muestras de obra de arte, también se pudieron observar la misma concordancia de resultados. Como dijimos, usamos espectroscopía Raman para evitar la destrucción de la muestra con difracción de rayos X, y en este caso hubo a veces unas ciertas dificultades en esta técnica debido a la fluorescencia, en los cuales los resultados no son concluyentes, como por ejemplo la muestra de la obra de Vidal. Sin embargo, también es importante destacar que encontramos el mismo tipo de pigmentos, el mismo tipo de cargas, y también la coherencia con los resultados de CMDS en cuanto a la presencia de sílica y alúmina cuando había rutilo,
y presumiblemente también la presencia de estearatos de aluminio y estearatos de zinc. También es importante mencionar que se pudieron hacer una relación de los resultados, una conexión de los resultados entre sí, se pudieron hacer estas tablas para todas las pinturas de referencia que fueron estudiadas, y también se pudo hacer el mismo trabajo para las muestras tomadas de obras de arte. Por otro lado, también se pudieron distinguir distintas calidades, a partir de las características que fuimos mencionando, en cuanto a los tipos de aglutinante, en cuanto a los tipos de aditivos orgánicos, en cuanto a las cargas y a los pigmentos presentes, y entonces se pudieron hacer esta clasificación junto con la bibliografía que aportó Sofi, en cuanto a si eran esmaltes comunes, sintéticos o pinturas en pastas. Por otro lado, también se pudieron determinar distintas calidades en cuanto a los tipos de pinturas empleadas por un mismo artista dentro de una misma obra, presumiblemente debido a técnicas artísticas o también debido a que las muestras del reverso posiblemente hayan sido usadas con otros fines y su calidad también era modificada en cuanto a esta intencionalidad. Entonces, también lo importante es que a través de estos marcadores pudimos determinar las distintas calidades presentes en una misma obra. Por otro lado, pudimos también sentar todos estos resultados en una suerte de línea cronológica, teniendo en cuenta no solamente la información de la industria extranjera en cuanto a los avances y las patentes que fueron surgiendo a lo largo de los años, sino también a toda la investigación del mercado local que hizo Sofía a lo largo de los archivos que mencionó. Y pudimos encontrar cierta concordancia con las fechas asignadas para cada una de las obras que fueron estudiadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los blancos y de estas 3 obras estudiadas en el caso de estas pinturas, pudimos determinar que los estearatos metálicos que fueron impulsados a partir de 1920, el blanco de titanio también al principio de esta década, y los blancos de dióxido de titanio del tipo rutilo, que fueron impulsados a partir del 40, tenían concordancia su presencia con las muestras de obra de arte que ya eran de mediados de la década del 40, principios del 50 y finales del 50. Por otro lado, en el caso del pentaritritol fue uno de los marcadores que también nos resultó sumamente útil debido a que su aparición en la industria de la pintura fue impulsada por los desarrollos tecnológicos a partir de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual su presencia se debería ver solamente a partir de años posteriores al 45. Y en el caso del recubrimiento de rutilo, en la bibliografía está informado dentro de la década del 50 sin mucha precisión, pero más bien hacia fines. Con lo cual, encontrar este tipo de recubrimientos en muestras de obra de arte debe ser también relativo a la fecha que está asignada para cada una de ellas. Entonces, en cuanto a conclusiones, nos parece importante mencionar la colaboración entre la conexión de análisis químicos y la interpretación mediante archivos de época, también la combinación de técnicas analíticas para fomentar un estudio exhaustivo de las obras y también de las pinturas de referencia, ya que la gran cantidad de componentes en la pintura moderna, llevados a cabo con poca cantidad de técnicas analíticas, nos puede llevar a conclusiones erróneas. Y también es importante destacar la identificación de marcadores cronológicos que también robustece la información aplicada para el expertizaje de obras modernas. Queremos agradecer entonces a la Fundación Getty, donde no solamente fueron quienes impulsaron este proyecto, sino que también permitieron la utilización de muchas de las técnicas analíticas empleadas para este estudio. También queremos agradecer a todas las personas que fueron integrantes de este proyecto y a la doctora Marta Pérez Estebanés, que fue quien llevó a cabo los resultados de difracción de rayos X, y también a todas las instituciones como los museos que permitieron el préstamo de obras y la toma de muestra, y los institutos como el 3IA en la Universidad de San Martín, que permitió también el uso de algunos de sus equipos, y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Queremos agradecerle su atención y queremos también quedarnos a disposición por cualquier consulta que pueda surgir.